Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Diagnóstico Radiológico. Les recuerdo que cualquier duda o sugerencia me pueden escribir directamente al correo contacto@diagnosticoradiológico.cl. Recuerda además suscribirte al canal y activar las alertas para que recibas notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre isquemia mesentérica, el que es un tema bastante extenso, así que por comodidad voy a dividir esta presentación en varios videos de menor duración. Entonces, en esta presentación vamos a revisar el rol actual de la tomografía computada multidetector en el estudio de la isquemia mesentérica. Vamos a ver algunos conceptos sobre el protocolo de estudio, las principales causas de isquemia y su clasificación, y los patrones radiológicos, y cómo realizar un enfrentamiento diagnóstico. En 1926, A.J. Kokkinis, quien fue un cirujano ruso que realizó gran parte de su trabajo en Inglaterra e hizo importantes aportes en el estudio de la vascularización mesentérica, él dijo respecto a la isquemia mesentérica en 1926 que el diagnóstico es imposible, el pronóstico desesperanzador y el tratamiento inútil. Y esto reflejaba muy bien la percepción y el pesimismo general que existía respecto a la isquemia mesentérica, la cual es una de las entidades que veremos como causa abdomen agudo que tiene peor pronóstico. Y la verdad es que es cierto que es una causa abdomen agudo infrecuente, menos del 0,1% de las consultas en un servicio de urgencia son por isquemia mesentérica y constituye menos del 1% de las causas totales de abdomen agudo. Sin embargo, su importancia radica en la elevada letalidad. Por supuesto, como casi todas las patologías vasculares, está vinculada a factores de riesgo cardiovascular y por supuesto a la edad. En esta gráfica podemos ver en las líneas de color negro cómo aumenta exponencialmente la isquemia mesentérica en el subgrupo de pacientes después de los 60 años. Esto también ocurre con el aneurisma abdominal roto en la línea roja, el que de hecho es la otra causa prácticamente igual de catastrófica de abdomen agudo. En 1990, el manejo de la isquemia mesentérica se basaba en 2/3 de los pacientes en una laparotomía exploradora que confirmaba de cierta forma el diagnóstico y se realizaban además medidas de soporte con una letalidad del 80% y solo se conseguía una revascularización quirúrgica exitosa en un 7%. Ahora, ¿qué pasó en los últimos 20 años? Bueno, se introduce la tomografía computada y actualmente tecnología multidetector. Sin embargo, la letalidad sigue siendo alta, sigue siendo entre 50 y 60%, es bastante alta. En algunos centros y series puede ser menor, pero en términos globales es de aún una letalidad bastante elevada. La clasificación de la Asociación Americana de Gastroenterología es probablemente la clasificación más usada en isquemia mesentérica y esta las divide en 3 grupos. En el primer grupo tenemos la isquemia mesentérica aguda, que es lo que vamos a entender como isquemia mesentérica propiamente tal. Y esta a su vez está dividida en distintas causas. Tenemos causas que son arteriales, causas que son venosas. Y las causas que son arteriales pueden ser tanto oclusivas como no oclusivas. Desde el punto de vista de las causas oclusivas, que son las más frecuentes de la causa arterial, tenemos causas que son embólicas y trombóticas. Luego tenemos el grupo de la isquemia mesentérica crónica, que se manifiesta esencialmente como angina mesentérica. Y por último, tenemos una entidad completamente aparte, que es la colitis isquémica, que no tiene nada que ver con la isquemia mesentérica aguda que entendemos, sino que es un cuadro que no guarda relación con patología macrovascular, sino que está determinado por fenómenos isquémicos microangiopáticos de la mucosa asociado a daño por reperfusión. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que recordar que el intestino tiene un gran desarrollo de circulación colateral que le sirve como un mecanismo protector ante la disminución del flujo circulatorio. Así, entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior existe la arcada pancreatoduodenal y entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior está el arco de Riolano y la arteria marginal de Drummond. Este territorio es muy importante recordarlo, sobre todo cuando hablemos de colitis isquémica. Ahora, todo este sistema de desarrollo de colaterales permite compensar hasta un 75% de reducción del flujo por hasta 12 horas. Eso es una gran capacidad de compensación. Sin embargo, cuando existe obstrucción completa por más de 6 horas, ocurre necrosis. Y es aquí donde no queremos llegar. Cuando ocurre necrosis, se pierde la barrera mucosa, con lo cual hay traslocación bacteriana, se desarrolla toda una cadena inflamatoria con sepsis y disfunción multiorgánica. Por lo tanto, la necrosis es la que queremos evitar.
Ahora, ¿cómo se estudia? La tomografía computada multidetector es el estudio de primera línea en la evaluación de isquemia mesentérica. Actualmente ha reemplazado a la angiografía convencional con sensibilidad de 93% y especificidad de más de 95%. Y hoy día además la tecnología multidetector permite una gran resolución espacial y temporal. Ahora vamos a ver algunos conceptos generales sobre el protocolo de estudio. El primer punto es muy importante porque no se debe usar medio de contraste oral positivo como contraste yodado o varitado. Este es un esquema ya de un trabajo bastante clásico del año 2001 de Horton y colaboradores que representa la dificultad de evaluar el realce de la pared intestinal cuando existe contraste intraluminal positivo. En el lado izquierdo tenemos la representación de la pared sin contraste endovenoso y en el lado derecho, posterior a la administración de contraste endovenoso. Y fíjense, cuando existe contraste oral positivo, lo difícil que es distinguir el realce de la pared. De hecho, no se distingue la pared. Y por lo tanto, si no podemos ver la pared, no podemos evaluar la isquemia. Es muy distinto cuando en el lumen solamente existe el líquido intestinal o agua en el caso de las enteroclisis o enterografías por tomografía computada, en la cual es un contraste negativo, un contraste oral negativo en el interior del lumen. Y es muy fácil percibir el realce de la pared. Esto es tremendamente importante porque en los primeros trabajos de la década del 90 en que se evaluaba el rendimiento de la tomografía computada para isquemia, sobre todo en el contexto de obstrucción intestinal, en el cual estaba muy incorporado en el colectivo de los cirujanos y de todo el mundo en realidad, el administrar contraste oral, porque así evaluaban si es que el contraste oral avanzaba en el contexto de la obstrucción intestinal. Entonces estaba tan incorporado este concepto que se hacía siempre, y el rendimiento de la tomografía computada, si ustedes revisan esos trabajos de la década del 90, se van a dar cuenta que era horrible. 15% de sensibilidad y especificidad para detección de isquemia, muy malo. Y obviamente esto mejoró drásticamente, uno, al suspender el contraste oral, por otro lado, al mejorar, por supuesto, la tecnología y también, por supuesto, nosotros al aprender cómo se ve la isquemia. Eso desde el punto de vista del contraste oral, que tiene que ser contraste oral negativo, o sea, nada de contraste oral positivo. Desde el punto de vista del contraste endovenoso, lo mínimo es un estudio bifásico. Todo el mundo se acuerda de hacer un angiotac de abdomen cuando hablamos de isquemia, porque claro, vamos a ver la vascularización esplácnica. Pero indudablemente que lo que es muy relevante es evaluar el realce parietal. Y el realce parietal se debe evaluar en un estudio en una fase más tardía, en una fase venosa. La fase sin contraste es recomendada en todos los angiotac, sobre todo nos va a servir para evaluar los focos de hemorragia submucosa, que se ven frecuentemente en el contexto de trombosis venosas mesentéricas y también, por supuesto, cuando hay una complicación del tratamiento anticoagulante, cuando tenemos un hematoma intramural intestinal. ¿Cómo vemos la isquemia? Bueno, tenemos varios signos que podemos dividirlos en signos que son vasculares, otros que son parietales y otros que son alteraciones luminales. Desde el punto de vista vascular, lo más fácil es que haya, por supuesto, oclusión de la arteria. Hay una ausencia de opacificación. Y eso indudablemente que es tremendamente específico de que hay una oclusión arterial. Las alteraciones parietales tenemos, por un lado, la ausencia de realce, que indudablemente es el elemento más específico de isquemia intestinal. Después tenemos engrosamiento mural con estratificación parietal, que es lo que conocemos como el signo de la diana. Esto se ve en algunos tipos de isquemia mesentérica, en algunas etiologías de isquemia mesentéricas. No es un denominador común para todas las causas. Y por otro lado podemos ver neumatosis intestinal, que es menos específico. La neumatosis intestinal también es algo que tenemos bastante incorporado cuando hablamos de isquemia, pero realmente no es tan específico de isquemia. Existen causas de neumatosis que no son relacionadas a la isquemia mesentérica y que son de causa benigna. Desde el punto de vista de las alteraciones luminales, puede ser que si estamos en una etapa precoz no haya ningún tipo de alteración, y luego cuando ya hay una necrosis de los plexos mientéricos ocurre atonía, y es por eso que hay dilatación difusa de asas intestinales. Esto es importante porque la isquemia mesentérica es una causa de hilo adinámico. Y a veces tenemos incorporado por alguna razón que el hilo dinámico es bastante benigno, es de causa médica, pero la verdad es que existen un par de causas que son hilios no obstructivos y que son tremendamente ominosos. Este es uno, la isquemia mesentérica, y lo otro es cuando hay un hilo dinámico secundario a una peritonitis. También tenemos que recordarlo.
Ahora veremos con mayor detalle los signos radiológicos parietales. La verdad es que en general el comportamiento de la pared sigue patrones radiológicos que son relativamente específicos para la causa de isquemia. A la izquierda tenemos el realce parietal normal y los dos patrones radiológicos principales asociados a isquemia, que son la ausencia de realce y dilatación y el engrosamiento parietal estratificado. Y aquí vamos a ver su correlación tomográfica. En primer lugar, tenemos entonces esta imagen que los elementos semiológicos predominantes son una asa dilatada, con líquido en su interior, y ausencia de realce. De hecho, no se ve la pared intestinal. Cada vez que tenemos una asa intestinal con líquido en su interior, deberíamos ser capaces de percibir el realce parietal, sobre todo en la región de la pared que está en contacto con el líquido, la que habitualmente es la porción dependiente. Y acá no se ve la pared. Además tenemos neumatosis parietal. Esto corresponde a un patrón radiológico extremadamente ominoso y ocurre cuando existe ausencia de perfusión de la pared en forma abrupta. Tan abrupto que no ha dado tiempo para que se generen fenómenos inflamatorios, fenómenos congestivos ni hemorragia. De hecho, no hay alteraciones en el tejido yuxtaintestinal, la grasa alrededor no está alterada porque no hay perfusión hacia el intestino. Y luego con el tiempo se produce necrosis de los plexos mientéricos y ocurre la atonía que explica la dilatación. Este es un patrón radiológico muy específico de isquemia y de hecho es específico de isquemia arterial, tanto oclusiva como no oclusiva. Después, el segundo patrón radiológico es distinto. Es un patrón mucho más escandaloso, con engrosamiento parietal concéntrico estratificado, lo que quiere decir que distinguimos las diferentes capas de la pared del intestino y traduce edema en la pared intestinal por edema submucoso. Pueden haber además fenómenos congestivos en la grasa alrededor o en el mesenterio. Uno de los mecanismos que produce este edema es la congestión venosa, que es lo que se produce en la trombosis venosa mesentérica y en las obstrucciones intestinales en asa cerrada. En segundo lugar, vamos a ver este patrón radiológico secundario a un proceso inflamatorio, en lo que se denomina daño por reperfusión, que es cuando el tejido, que ha estado isquémico algunas horas previo a la necrosis, se reperfunde. Y este tejido, que está hipóxico, acidótico, produce una cascada de radicales libres tremenda que aumenta la permeabilidad vascular y gatilla un fenómeno inflamatorio. Por supuesto, este patrón radiológico tiene traslape con patología inflamatoria e infecciosa, pero el diagnóstico diferencial en general no es difícil de hacer, debido a que cuando hay trombosis o una asa cerrada, el diagnóstico es muy evidente. Puede ser un poco más complicado en el daño por reperfusión, así que en este caso hay que considerar muy bien el escenario clínico. También hay que acordarse que un equivalente de daño por reperfusión lo vemos frecuentemente en los pacientes con abdomen de shock, cuando el shock ya ha sido relativamente recuperado, que es en general cuando se atreven a llevar al paciente a realizarse la tomografía computada. Respecto a la neumatosis, se define como la presencia de gas en la pared del intestino, lo que traduce básicamente es disrupción de la barrera mucosa, con paso del gas a la pared intestinal y eventualmente después a la circulación portomesentérica. Y es importante porque puede ser por causas que son potencialmente letales, como la isquemia, pero también puede ser secundaria a condiciones benignas y también existe un simulador, que es lo que se denomina pseudoneumatosis. Esta es una imagen de la literatura en la que se ve esta imagen aérea de morfología crescéntica. Se fijan que está en la porción no dependiente de la pared intestinal y de hecho no está en la pared, simplemente está entre la pared y el contenido del luminal. Esto tiene mucho contenido fecaloideo y eso es simplemente gas que queda entre el contenido y la pared del intestino. No es realmente gas en la pared. En el caso de isquemia es bien conocida su asociación con la neumatosis, dado que la estructura que más consume oxígeno es la mucosa intestinal. Entonces, al haber isquemia, esto determina hipoxia necrosis de la mucosa con traslocación aérea y bacteriana. Pero existen otras causas no asociadas necesariamente a isquemia que sí tienen como factor común la destrucción de la mucosa. Por ejemplo, asociado a instrumentalización por endoscopías digestivas o instalación de sondas nasoenterales. También en el contexto de procesos inflamatorios intestinales, clásicamente, como por ejemplo este caso, a un paciente que tiene cáncer de colon metastásico y que en el contexto del tratamiento con quimioterapia desarrolla una extensa neumatosis del colon ascendente. Todo eso es gas que dibuja los contornos australes. Eso es porque tiene gas en la pared. Esto es una extensa neumatosis del colon ascendente. Aquí vemos las localizaciones secundarias bastante hipovasculares hepáticas, pero este paciente
no tiene ninguna alteración vascular. Tronco celíaco, arteria mesentérica superior ampliamente permeables. Vemos algunas de las adenopatías también bastante hipodensas. Esto es secundario a una complicación de la quimioterapia. El paciente hace una mucositis y en el contexto de la mucositis se desarrolla esta neumatosis benigna, que es bastante característica. Este otro caso, vemos neumatosis portal intrahepática, que son estas imágenes lineales aéreas en la periferia hepática. Eso es importante porque así la diferenciamos de la neumobilia. La neumobilia es mucho más central, se mantiene en las ramas biliares centrales, versus la neumatosis portal, que llega hasta ramas más periféricas. En este caso también se identifica un defecto de atenuación en el segmento anterior, acá, y ausencia de representación de la rama segmentaria anterior de la porta derecha. Además vemos esta estructura tubular con gas que corresponde a la vena mesentérica inferior con gas en su interior, tiene contenido hipodenso y viene desde la excavación pelviana con cambios inflamatorios. Todo esto es secundario a un proceso inflamatorio sigmoideo, a una diverticulitis aguda complicada con pireflebitis y extensa neumatosis portomesentérica. Finalmente, este es otro caso también. Tenemos neumatosis portal intrahepática, ¿se fijan? Imágenes lineales aéreas en situación bien periférica intrahepática, son neumatosis portal intrahepática. Pero esto se acompaña de dilatación difusa de asas de intestino con líquido y tenemos algunas asas acá que no están realzando, no se ve la pared. Esa es una asa con realce parietal normal y tenemos esta asa que no se ve la pared. Acá tampoco se ve mucha pared, acá no se ve la pared y tiene gas en forma circunferencial, tanto abajo como arriba. Esto es extensa neumatosis por isquemia. Esto es una isquemia no oclusiva con desarrollo de neumatosis parietal y portal. Bueno, eso sería todo por esta primera parte. Aquí ya revisamos entonces epidemiología, fisiopatología y conceptos generales de la semiología radiológica de la isquemia mesentérica. En el siguiente video vamos a ver las causas específicas de isquemia mesentérica y casos radiológicos. Cualquier duda o sugerencia, escríbanme directamente a contacto@diagnosticoradiológico.cl. Síganos en redes sociales, en Twitter y en Instagram, soy Diagnóstico Radiológico, y no olviden suscribirse al canal y activar las alertas. Eso es todo, que estén muy bien, hasta el próximo video.